Cuando piensas en Japón, ¿qué es lo que se te viene a la cabeza? Hay un lado de Japón que no aparece en los blogs de turistas, que no está en las fotos que ves en internet. Un Japón de personas que viven vidas muy difíciles. Y está mucho más cerca de lo que imaginas. A veces en la misma calle, a veces incluso sentado a tu lado. Sé que a ustedes les encanta conocer este otro lado de Japón, así que en el video de hoy vamos a volver a los lugares más oscuros de este país para descubrir ese lado que los propios japoneses prefieren no mirar. Para empezar, necesito explicarte una diferencia para que no malinterpretes lo que voy a decir. Cuando hablo de favela en Japón, la imagen que se te viene a la cabeza probablemente es incorrecta. Aquí no estamos hablando de comunidades con callejones estrechos, chozas mal construidas o incluso violencia a plena luz del día. Eso no existe en Japón de la misma forma que en otros países. La pobreza japonesa tiene una cara completamente distinta, y precisamente por eso no es tan fácil de ver. La concentración de pobreza en el país suele darse en zonas que, desde fuera, parecen simplemente barrios antiguos, algo más viejo y un poco aislado. Hay edificios antiguos con apartamentos diminutos, parques donde algunas personas han montado refugios improvisados con lonas y cartón, y bajo los viaductos se forman pequeñas comunidades. Pero no es algo que grite pobreza o suciedad para quien pasa por allí. Siempre es algo muy contenido, muy organizado, y muchas veces, casi invisible. El ejemplo más conocido es un barrio en Osaka llamado Kamagasaki. Durante muchos años, este lugar fue llamado por los propios japoneses una ciudad prohibida, porque era un sitio al que la gente de fuera no iba y prefería ignorar que existía. Es una zona de trabajadores informales, de personas sin hogar, de ancianos abandonados y de gente que en algún momento de su vida cayó y no logró levantarse. Lo más impactante aquí es justamente lo silencioso que es todo. Hay personas que viven a 10 minutos de este barrio y nunca han ido, nunca han sentido curiosidad y nunca han necesitado saber que eso existía. Japón es muy bueno creando fronteras invisibles entre lo que quiere mostrar al mundo y lo que prefiere que nadie vea. Ahora, si algún día te encuentras con una persona sin hogar en Japón, y dependiendo de a dónde vayas, es bastante probable, lo primero que te va a sorprender es la organización. Los espacios improvisados que estas personas construyen suelen estar mucho más ordenados que en otros países. Incluso en estos barrios más pobres y aislados, verás separación de basura, pequeñas puertas, cierta convivencia organizada, y no encontrarás la mayoría de los problemas de vecindad que existen en otros lugares. Muchos turistas que se topan con esto por primera vez no saben muy bien cómo reaccionar, porque no encaja con la imagen que tenían en mente. Y otra cosa que impacta mucho a quienes llegan de fuera es que, muchas veces, la persona que está a tu lado en el metro a las 7 de la mañana, de traje, con la mochila ordenada, el pelo arreglado, camino al trabajo, puede que no tenga a dónde volver después. Y aquí estamos hablando de gente que realmente no tiene dónde vivir. En Japón existe una categoría de pobreza que no aparece en las estadísticas del gobierno, porque técnicamente, la persona tiene un lugar donde dormir. Pero ese lugar suele ser una habitación de 3 o 4 metros cuadrados, sin ventana, sin cocina, sin nada, aparte de una cama y muchas veces, un enchufe. O bien una cabina de karaoke donde la persona duerme sentada durante unas horas antes de ir a trabajar. O incluso un asiento en una cafetería que está abierta las 24 horas. Es decir, son personas sin hogar, pero que trabajan. Van al trabajo todos los días, cumplen su horario. Y muchas veces nadie a su alrededor lo sabe, porque nadie habla de eso. Y también porque aquí mostrar debilidad es algo que toda la cultura ha sido construida para evitar. Así que muchas veces convives con esa persona, quizá trabajas a su lado, quizá te atiende en un convini o te entrega un paquete, y ninguno de los dos va a hablar de ello. Puede que nunca descubras que en realidad está pasando por algo así. Esta es la pobreza invisible japonesa. Y es mucho más grande de lo que los números oficiales logran reflejar. Japón también tiene otro problema bastante grave, tiene una de las poblaciones más envejecidas del mundo. Probablemente ya has oído hablar de esto en algún contexto, normalmente relacionado con la economía o el mercado laboral, pero hay una dimensión más humana que rara vez aparece en esa conversación. Existe un fenómeno muy triste en Japón, de hecho, ya hice un vídeo completo sobre esto, que son las personas que terminan dejando este mundo en soledad. Generalmente es un anciano que ya no tiene a nadie cerca, ni familia, ni pareja, nadie, y llega a un punto en el que ni siquiera sale de casa. Y ese aislamiento muchas veces está conectado con la situación de calle. Porque cuando una persona mayor pierde sus ingresos, o la pensión no es suficiente y sus ahorros se acaban, muchos sienten vergüenza o tienen dificultades para pedir ayuda al gobierno.
El resultado es que una gran parte de las personas sin hogar en Japón son mayores, son ancianos. Personas que trabajaron toda su vida, pero que al final terminan viviendo en esta situación. Y no son solo los mayores. También hay una presencia muy grande, en estas zonas más pobres de Japón, de adolescentes. Una parte considerable de los jóvenes en situación vulnerable en las calles japonesas son personas que huyeron de casa. Y los motivos son variados, pero algunos se repiten con tanta frecuencia que ya no parecen coincidencia. La presión escolar en Japón es muy fuerte, hay problemas de bullying, problemas familiares que en otros países quizás se resolverían hablando, pero aquí se van acumulando hasta que el adolescente toma esa decisión equivocada. La relación entre padres e hijos en Japón también puede ser más complicada y mucho menos expresiva que en muchos otros países. Y no es que no amen a sus hijos, simplemente lo expresan de formas distintas. Pero a veces eso no es suficiente. El resultado es que muchos jóvenes crecen en hogares donde, materialmente, lo tienen todo, pero emocionalmente están completamente solos. Y ahí es donde entran en juego entornos con personas malintencionadas que, lamentablemente, suelen involucrarse con estos jóvenes. Y sin duda, uno de los primeros grupos que aparece en este contexto es la Yakuza. Más adelante vamos a tener varios vídeos completos dedicados a este tema en el canal, así que suscríbete para mantenerte al tanto. Pero, de forma breve, Japón tiene un crimen organizado con una historia muy larga y una estructura bastante sofisticada. La Yakuza existe desde hace siglos, en diferentes formas, y hasta hoy sigue operando en ciertos niveles de la sociedad japonesa, incluyendo en zonas donde se concentra la pobreza. Y una de sus actividades más constantes a lo largo del tiempo es el reclutamiento de jóvenes vulnerables. Se acercan como si fueran amigos, personas bien intencionadas, luego ofrecen un trabajo sencillo, un lugar donde dormir, y ese joven termina sintiéndose parte de algo. Y cuando menos se da cuenta, ya está dentro de una estructura que puede traerle muchos problemas. Junto a la Yakuza también hay muchas redes de estafadores en estos lugares, esquemas de trabajo que no pagan lo prometido, contratos que atrapan a las personas, gente que termina generando más deudas y problemas que soluciones. Pero como dije, habrá vídeos completos sobre esto, así que suscríbete al canal y estate atento, porque pronto van a salir. Y aquí llegamos a un punto que quizás sea el más difícil de todos. Existe una creencia muy fuerte en la cultura japonesa de que la situación financiera de una persona siempre está ligada a su esfuerzo y a su trabajo. La idea de que cualquiera que se esfuerce lo suficiente puede salir adelante, y que, por lo tanto, quien está pasando necesidades porque en algún momento no se esforzó lo suficiente. Esta creencia no es exclusiva de Japón, existe en muchos otros lugares, pero allí tiene un peso especialmente fuerte. Y eso afecta la forma en que se trata a las personas en dificultades, e incluso la manera en que ellas mismas se ven. Muchas veces no solo se las percibe como alguien que está pasando por un mal momento, sino como alguien que ha fracasado en la vida. Por eso, mucha gente tiene dificultades para pedir ayuda. Y no es que falten programas sociales o asistencia en Japón. Pero acceder a ellos implica admitir públicamente que estás en dificultades, llenar formularios, pasar por procesos burocráticos. Y para alguien que creció en una cultura donde mostrar debilidad es una de las peores cosas, eso puede volverse casi imposible. Así que siguen resistiendo. Aguantando en silencio. Mientras tanto, los demás están demasiado ocupados con sus propias vidas. Aún así, Japón sigue siendo un país extraordinario en muchos aspectos. Nada de lo que se ha dicho aquí cambia eso. La seguridad real en las calles, la organización, la belleza del país, la profundidad de su cultura, todo eso es completamente cierto. Pero toda sociedad tiene sus problemas, sus grietas. Y los japoneses son muy buenos ocultándolas. Déjame en los comentarios qué piensas sobre todo esto. Si ya conocías estas realidades o si algo de lo que viste aquí es nuevo para ti. Muchas gracias por acompañar los vídeos del canal. Y nos vemos en el próximo vídeo que está apareciendo ahora mismo en tu pantalla.